Santo, santo es el Señor. Amen. Holy, holy is the Lord. Gloria al Señor. Glory to God. No hay nada más importante que su presencia en nuestras vidas. There's nothing more important than His presence in our lives. Gloria al Señor. Es bueno vernos una vez más, amados, It's good to see everyone one more time y tonight, adorar juntos. be able to worship together. Quiero que me acompañes a la palabra hoy que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 25. I want to invite you to read along with us in Luke 2:25. Y dice la palabra de Dios, Lucas 2:25, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. In Luke chapter 2, verse 25, it says, "Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, looking forward to the consolation of Israel, and the Holy Spirit rested on him. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte, sino antes de ver al Cristo Señor. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Messiah." Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Guided by the Spirit, Simeon came into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him what was customary under the law, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Simeon took him into his arms and praised God, saying, Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, "Master, now you are dismissing your servant in peace, according to your word. porque han visto mis ojos tu salvación, For my eyes have seen your salvation, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, which you have prepared in the presence of all peoples, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. a light for revelation to the Gentiles and the glory to your people Israel." Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. And the child's father and mother were amazed at what was being said about him. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Continúa hablándonos hoy. Continue to talk to us tonight. Llena nuestros corazones, Fill our hearts, porque necesitamos de ti. because we need you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén amen. y amén. Uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. One of the most important moments in the history of humanity Llegó la salvación. is when salvation arrived, Llegó la promesa. when the promise arrived, Llegó lo que todos esperaban. is when everything everyone hoped for Y came to cuando be. esperas por algo y lo recibes, estás lleno de gozo. When you wait for something for so long and you get it, you're filled with joy. Pero muchas veces eso que quieres se tarda. And sometimes when these things happen, it takes a long time. Y el esperar es difícil muchas veces. And the waiting sometimes is difficult. Este pasaje me encanta porque habla de un hombre que tenía fe. I love this passage because it's talking about a man who had faith. Un hombre que no hay demasiados detalles de él en la Biblia, There's not a whole lot of details about him in the Bible, pero era ciertamente un hombre diferente. but it was certainly true that he was a different person. Es una época donde los judíos estaban esperando. It was the time period when the Jews were just waiting. Y los judíos entendían por la profecía que Cristo podía llegar. And they understood because of prophecy that the Christ was going to be coming. El profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro profetiza los diferentes momentos de la nación de Israel. Daniel, in Daniel 9, he prophesizes different times of the Israeli Y profetiza que después de que comenzaran a la reconstrucción del templo, ¿cuántos años vendría el Mesías?
And after they rebuilt the temple, certain many of years afterwards, that's when the Messiah would come. Así que era un tiempo que la gente decía, está pronto. So they thought that it would be soon. Los judíos decían, esperamos nuestra salvación. So they thought, well, I can wait for my salvation. Pero la salvación que los judíos esperaban era en forma de un general con un gran caballo y mucho ejército. But the type of salvation that the Jews were hoping for was one of armies and soldiers. Era un Mesías que lo iba a librar de Roma. This was going to be a Messiah that would come and free them from Rome. Pero nunca esperaron a un Mesías que viniera a librarlos del pecado. But they didn't know that they were going to get a Messiah that would free them from sin. Así que todo este tiempo de espera fue difícil. So this whole waiting time was very difficult for them. Y lo que vemos en este hombre es la fe de la promesa. But in this man, we see the faith of the promise. Porque desde el primer verso comienza la Biblia a describir que este hombre era un hombre justo. Because from the first verse about this man, it said that he was a just man. Y que esperaba la consolación de Israel. And he was waiting for the consolation of Israel. Y lo tercero que dice es, y el Espíritu Santo estaba sobre él. And the third thing he said was that the Spirit was on him. Así que entiende conmigo, aún no era el momento de Pentecostés. This was not a moment of Pentecost. Fue mucho antes. That was much earlier. Pero el Espíritu Santo estaba sobre este hombre. But the Spirit was on this man. Por lo tanto, el siguiente verso dice que el Espíritu que estaba en él le revela la verdad. The second verse had talked about how the Spirit in him would reveal the Lord. El Espíritu que tenía dentro le dice espera, The Spirit that he had inside him told him to wait. porque no vas a morir hasta que veas al Cristo. It said, you're not going to die until you see the Christ. Pero pasaron los años But 2 years went by, y ya era un anciano. and he was an old man. Pero el Espíritu le dijo, no vas a morir hasta ver al Cristo. But the Spirit had said, you're not going to die until you see the Christ. ¿Qué tanto creemos en Dios? How much do we really believe in God? ¿Qué tanto creemos en las promesas de Dios? How much do we believe in the promises of God? Porque hay que entender el contexto. So you have to really understand this context. Desde el libro de Malaquías, desde el Antiguo Testamento, hasta la llegada de Jesús habían pasado 400 años aproximadamente. From the end of the Old Testament of the prophecies of Malachi, from the beginning of when Jesus was born, were 400 years. Habían 400 años de silencio profético. That was 400 years of silence. There was no prophesying. Dios no habló a través de profetas. God didn't talk through prophets. Parecía que Dios no estaba haciendo nada. It seemed like God wasn't even working. Parece que Dios se tomó vacaciones It seems like God was on vacation, y el pueblo esperaba. and the people waited. Y no hay nada más difícil que el silencio. And there's nothing more difficult than silence. No hay nada más difícil que tú ores y no tengas respuestas. It's nothing more difficult than praying and not getting a response. No hay nada más difícil que clamar y ver que nada pasa. It's nothing more difficult than crying out and nothing happening. 400 años. 400 years. Así que llegó el punto en que el pueblo se acostumbró a no escuchar nada. So the people started to believe God used to, just not hearing anything. Y cuando termina el libro de Malaquías, en ese momento el pueblo estaba bajo el control de los persas, el imperio persa. And at the end of the book of Malachi, that is when they were under Persian rule. ¿Y por qué te explico esto? Porque es importante el contexto político del pueblo. Why are we explaining this? It's because it's important to understand the political context of the time. Pero después del tiempo de que tenían el control de los persas, llegó Alejandro Magno. After the time of the Persians, that's when Alexander Great came in. Y Alejandro conquistó el mundo. And he conquered the world.
Así que ahora llegó a tener el control de los griegos. So then they were controlled by the Greeks. Y después de varios años de control griego, llegó el Imperio Romano. And after a few years of the Greeks, then that's when the Roman Empire came. Es maravilloso, luego te invito a que estudies estos 400 años, I invite you to study more on that 400 years. porque son 400 años de cambios. Because it was 400 years of constant change. Y en medio de esos 400 años también en el pueblo de Israel se crean dos partidos muy importantes, los fariseos y los seduceos. And during those 400 years, there were two different parties that were created, the Sadducees and Fariseos. the Pharisees. Y los fariseos eran ese grupo que defendía la fe antigua. And the Pharisees had thought about what was most important to them was the old faith. Y los saduceos eran un grupo más amante a la filosofía de aquella época. And the Sadducees thought more about the philosophy of that time period. Y todos estos cambios en el pueblo eran importantes, And all these changes were important porque por 400 años pasaron de ser esclavos de un imperio a otro imperio. so they went from being slaves from one empire to another. No saber lo que era la libertad. They didn't understand what being free was about. Así que básicamente se repitió la historia una vez más cuando estuvieron en Egipto. So they were repeating the story of their times in Egypt. Ahora estaban en su tierra, pero aún eran esclavos. They were in their own land, but they were slaves. Y aún había dentro de sus gente división. And so within their own groups, there were divisions. Entonces habían cambios políticos y divisiones internas. There were changes, political changes, and internal conflicts and divisions. Esto fue en el siglo I. And that's in the very first century. 20 siglos después seguimos en los mismos. And then 20 centuries later, we continue that way. Cambios políticos y divisiones internas. Changes in politics and internal divisions. Porque esto es la historia de la humanidad. Because this is the story of humanity. Repetimos los mismos errores. We repeat the same mistakes. Repetimos los mismos problemas. We repeat the same problems. Caemos en los mismos errores cada vez más. We just fall into the same mistakes over and over again. Y aún a veces como el pueblo estamos en nuestra tierra, pero no somos libres. So they were in their own land, but they're not even free. Pero había uno que la Biblia habla en medio de todo aquel pueblo. But there was one in the middle of all the people. Hay todavía personas que viven igual que los demás en cambios y problemas. There's people that continue to have problems and changes, but are living within them. Y la historia nos enseña que se repite, And history shows that it repeats itself. pero que el hombre tiene que decidir qué va a hacer con eso. But man has to understand what's going to happen next. Porque el hombre tiene que decidir dónde está su fe. Because man has to decide, where is my faith? Los hombres, las mujeres en general, tenemos que decidir cuál es nuestra esperanza. Men and women alike, we have to understand what is our hope. Porque este hombre era un anciano, Because this is an old man. pero un anciano que Dios le dijo, no te mueres sin ver la promesa. But God told him, you will not die without seeing the promise. Entonces eso es lo que lo hizo justo. And that's what kept him just. Porque era un justo que esperaba en la justicia de Dios. He was just and waiting for the justice of God. Por lo tanto, la Biblia habla de alguien que era totalmente diferente. But then the Bible talks about someone else that's totally different. Los judíos esperaban a un hombre con mucha fuerza política. The Jews were looking for someone that was strong against politics. Porque para ellos su problema era la política.
Because for them, the problem was the politics. Para ellos el problema eran los romanos. The problem was the Romans to them. Para ellos el problema eran también los fariseos y los seduceos. And the problems were the Pharisees and the Sadducees. Ese era el problema que el pueblo veía. And this is the problem that the people saw. Pero un hombre que tenía el Espíritu Santo veía las cosas diferentes. But there was one man that knew about Jesus, and he saw things different. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, ve las cosas diferentes. He had the Holy Spirit. And when you have the Holy Spirit, you see things differently. Porque llegó al templo Because he went to the temple, y había un niño que lo estaban presentando. and there was a child that was being presented. ¿Cuántos niños presentaban en el templo? How many children were presented in the temple? Era la tradición. That was the tradition. No hay nada especial en esto. There's nothing special in this. No había ningún cambio significativo en aquel lugar. There had been no significant change in that time period. Pero cuando él tuvo el niño en los brazos, But when he took that child in his arms, dijo, "Oh, mis ojos vieron al Cristo." and he said, "My eyes see the Christ." Discúlpeme, pero yo no veo al Cristo, yo veo solo un bebé. But for me, I would have just seen a baby. I wouldn't have seen the Christ. Yo no veo salvación en ese bebé. I don't see salvation in a baby. María y José no entraron en el templo describiendo la visita del ángel. Mary and Joseph didn't come into the temple explaining their visit by the angel. Ellos nos llegaron diciendo, mi hijo es especial, They didn't come in saying, "My child is different." porque el ángel me dijo que era hijo del Altísimo. They didn't say, an angel came and told us that he was the child of the Most High. Ellos fueron solo y presentaron al niño. They just went in and presented the child. Pero la diferencia es el que tiene el Espíritu Santo. The difference is that he had the Holy Spirit. La diferencia es que Simeón podía ver con los ojos del Espíritu Santo. Because Simeon could see with his eyes of the Holy Spirit. Él podía ver que había más que un niño. He could see that he was more than just a child. Él podía ver que había llegado la salvación de Israel. He saw that here arrived the salvation of Israel. Él había visto que su promesa se cumplía. He had seen that the promise was complete. Porque era alguien que estaba no solo lleno del Espíritu Santo, también estaba siendo conducido por el Espíritu Santo. He was not a man that was filled with the Holy Spirit, but he was being guided by the Holy Spirit. No es lo mismo ser cristianos que seguir a Cristo. It's not the same to be a Christian and to follow Christ. No es lo mismo venir a una iglesia que creerle a Dios. It's not the same of coming to church and believing in God. No es lo mismo decir yo tengo al Espíritu It's not the same to say, "I have the Spirit," que ser guiados por el Espíritu. and then being guided by the Spirit. Porque nuestra vida muchas veces es Espíritu Santo, ve detrás de mí. Usually it's, "Hey, Holy Spirit, why don't you follow me?" Mi oración muchas veces es yo voy aquí, ven conmigo. My prayer usually is, "I'm going this way, come with me. Esta es mi meta, este es mi camino, ven para que bendigas lo que hago. This is my way, I'm going to go this way, why don't you come with me?" Y luego vienen los problemas But then problems arise. y decimos, ¿por qué no estabas conmigo? And then we'll ask, "Why aren't you with me, Lord?" Y Dios sigue diciendo, esto funciona al revés. And God says, you're in the opposite direction here. Yo camino y tú me sigues, dice Dios. I'm the one that walks and you're the one that follows me. Así que este hombre pudo ver lo que otros no vieron. That's why this man could see what others couldn't. El tiempo de hoy, el día de hoy, es el tiempo de ser llenados por el Espíritu Santo. The time of today is to be filled with the Holy Spirit. Para cuando yo esté llenado por Él, Because when I am filled with Him, yo pueda ver la esperanza donde otros no lo ven. I can see hope where others can't. Yo puedo ver un futuro donde otros ven problemas políticos. I can see a future where other people see political problems.
Yo puedo ver unidad donde otros ven divisiones. I can see unity where other people see divisions, Porque mi esperanza no depende del hombre. because my hope doesn't depend on man. Depende del que me llamó. It depends on who has called me. El que me dijo, no te vas a morir hasta que veas la promesa. And he says, you will not die until you have seen the promise, Pero es hora de caminar su camino. but only if we follow his way. Simeón fue un ejemplo. Y el ejemplo más grande que tuvo Simeón, fue tener la propia salvación en sus manos. So this is an example of Simeon holding the promise in his hands. Así que esto es simple, amado. This is simple. Sé lleno del Espíritu Santo Be filled with the Holy Spirit, y entonces estarás dispuesto a esperar en el tiempo de Dios. and then you will be able to hope in the Lord. Y mientras tanto podrás vivir una vida justa y agradable delante de Dios. And then you will be able to live a just life, filled and guided by God. Y Él te enseñará a esperar. And he will help you wait Y en el tiempo correcto for the correct time pondrá en tus manos la salvación. to put in your hands the salvation. Hoy participaremos de la cena del Señor. Today we're going to participate in the Holy Communion. Y es un buen momento para decir, Padre, quiero seguirte a ti. This is a good time to say, Father, I want to follow you. Quiero que tú vayas delante de mí. I want you to go before me. Así que mientras los músicos nos ministran esta canción, yo quiero invitarte que te tomes solo unos pocos minutos para decirle, Padre, límpiame. During the song, this few moments, just tell the Lord, cleanse me. Di, Padre, reenfoca mi camino. And tell him, Father, refocus my path. Y hazme entender que en el silencio tú estás trabajando. And help me understand that in the silence, you're still working Tú estás haciendo. and you're doing. Y yo espero And I wait en tus promesas. in your hope and your promises. Órale a Él.